con la vacunación del COVID-19. Le doy también la bienvenida a la gente que me está viendo por Facebook y a aquellos que me están viendo por aquí por Instagram. Les doy las gracias por hacerse presente esta noche y si tienen alguna pregunta en relación con la vacunación del COVID-19, pues esta es una buena oportunidad de preguntar, manifestar sus inquietudes. Estamos viviendo una situación bien peculiar después de un año de haber estado sumamente nerviosos por la significación de esta pandemia y anhelando pues la búsqueda de una solución definitiva a este problema. Nos informaron en la segunda mitad del año pasado que ya teníamos o ya podíamos contar con una vacuna que acababa de manifestar ser efectiva para evitar las complicaciones y la muerte por el COVID-19. Y en ese sentido, pues, se ha hecho un esfuerzo tecnológico extraordinario para producir billones de vacunas. Hay varias tecnologías compitiendo por ser la más utilizada y de eso trata el programa de esta noche. Yo quería conversar con ustedes a ver, porque a pesar de el elemento positivo que representa el contar con una vacuna para esta terrible enfermedad, esta pandemia a nivel mundial que ha afectado a tantos millones de habitantes, ha causado tanta muerte, tanta desolación y tanto miedo, además de las consecuencias económicas que esto ha traído para todos los países en mayor o menor grado, pues estamos hoy en presencia de una situación bien peculiar iniciando este año 2021. Ya 4 importantes vacunas han hecho presencia a nivel de la escena mundial y más de 80 a 100 millones de personas están siendo vacunadas en diferentes países con diferentes vacunas. Porque este proceso de buscar una solución a la pandemia no fue producto de una sola empresa o de una sola línea de investigación. Prácticamente al comienzo de esta aventura de vacunas había ya más de 100 vacunas en evaluación in vitro. De allí unas 20 o 30 vacunas pasaron a la fase 1, luego un grupo más reducido a la fase 2, que es la fase donde se prueba la seguridad de la vacuna, y ya la fase 3, que es donde se prueba la efectividad de la vacuna, y ya entonces tenemos una serie de estas. En los Estados Unidos esencialmente hay 2. La primera fue la de Pfizer, que fue aprobada porque mostró unos excelentes números de seguridad y de efectividad. Y luego se aprobó casi inmediatamente la vacuna de la empresa Moderna. Ambas vacunas utilizan una tecnología nueva, que es la utilización de una molécula de RNA, del RNA mensajero en particular, que tiene pues como finalidad inducir la respuesta inmunológica contra el virus. Y si quieren podemos entrar un poquito en cómo esto se produce, pero yo quisiera que las personas que me estén oyendo me indiquen si desean caer en eso de las explicaciones de cómo funciona la vacuna. Más adelante pues se han producido vacunas adicionales por parte de 2 grupos importantes, un grupo inglés y un grupo ruso, que crearon una vacuna también con el uso de tecnologías innovadoras, en las cuales no se usa el RNA mensajero, pero se usan una serie de secuencias de código genético para incluirlas en un virus ya conocido y bastante benigno, y utilizarlo como un recurso para estimular la respuesta antiinflamatoria. Aquí tengo un diagrama que quería mostrarles. Por supuesto que yo les estoy hablando porque ya yo me vacuné. Fui uno de los afortunados en el mundo que pudo vacunarse en enero. Ya tengo las 2 dosis, lo cual me hace sentir bastante
seguro de que si adquiero la enfermedad, porque la vacuna previene la enfermedad y las complicaciones y muerte, pero no previene la infección completamente. Entonces es posible que me infecte, pero que no me enferme. Hay una gran diferencia en eso. De hecho, todos los que han alguna vez experimentado un resfriado común se habrán podido dar cuenta o no de que han sido infectados por el virus, pero no se enferman. Y a veces se enferman además de infectarse. Entonces, eso es lo que está pasando ahorita. Ya el gobierno y muchos gobiernos han implementado el proceso masivo de vacunación. Aquí en los Estados Unidos ya van más de 50 millones de personas vacunadas con la primera dosis y probablemente unos 20 millones de vacunados con las dos dosis. Esencialmente las que se han administrado, como dije hasta ahora, han sido la de Moderna y la de Pfizer. Está por aprobarse también la vacuna de Johnson & Johnson, que tiene como peculiaridad el hecho de que solo necesita una sola dosis y tiene menores requerimientos de refrigeración. Una de las cosas interesantes con esto de las vacunas es tenía el micrófono. Disculpen a las personas que no me estaban oyendo, cambié la lámina y no me percaté de que no había audio allí. Así es que espero que les estaba comentando que en el caso de las vacunas de Oxford y la de Rusia, ambas usan un vector viral que es un virus que habita normalmente en los chimpancés, que es capaz de infectar una célula humana, pero no de enfermarla. Eso se llaman adenovirus. Son virus que infectan las células glandulares, por eso se llaman adenovirus. Y estos virus pues son usados, son modificados para que ellos, una vez que infectan la célula, producen una proteína similar a la del COVID, a la del SARS-CoV-2, y de esta manera pues estimulan el sistema inmunológico. Pero yo quería aprovechar el programa de hoy esencialmente para responder los mitos y las consideraciones que ustedes tienen en relación con lo que se ha dado a conocer bastante con respecto a la vacuna, que la vacuna es peligrosa, que la vacuna produce el COVID, que la vacuna, como tienen un ARN mensajero, pueden modificar el código genético de ustedes. Todo eso no son más que especulaciones sin sentido y sin base científica. Todo eso es mentira. Eso no funciona así. La vacuna de Pfizer y de Moderna son una vacuna donde se encapsula ese RNA mensajero diseñado por el conocimiento que los científicos tienen de la proteína S, que es la que rodea la corona del coronavirus. Esa proteína es la que le permite al virus entrar a la célula humana e infectarla.
De tal manera de que si nosotros creamos una molécula que simula esa proteína o la proteína misma, nosotros podemos hacer que los anticuerpos identifiquen a la estructura y puedan matar el virus antes de que éste se replique en grado significativo. Y ese es el objetivo de esto. ¿Qué es lo que pasa cuando se inyecta esta vacuna en el músculo del brazo? En ese momento, esa sustancia entra y penetra dentro de la fibra muscular, dentro de la célula muscular de la persona vacunada. En ese momento, ese RNA mensajero, esa molécula, entra y utiliza la maquinaria de la célula para producir la proteína S. Él utiliza los ribosomas, una estructura que está en el citoplasma de la célula. Él no llega a entrar a la célula, él no tiene el código suficiente o la transcripción suficiente para penetrar el núcleo de la célula y modificar su ADN. Esto no pasa. Esto es una secuencia que tiene un solo propósito, y es utilizar la estructura del ribosoma celular para fabricar la proteína S, que es una copia similar a la que tiene el coronavirus. Entonces, esa fibra muscular de ustedes pasa a simular un coronavirus para efecto de la proteína S. E inmediatamente, producto de esa salida de proteínas de la célula muscular del brazo, empiezan los anticuerpos que andan circulando en sangre a reconocer esa proteína como nueva, como atípica, como un cuerpo extraño, si lo quieren poner así, y a adaptarse para neutralizar todo lo que tenga alrededor esa proteína. De esa manera usted está técnicamente vacunado, porque para el momento en que usted tenga el contacto con el virus y sus anticuerpos detecten las proteínas en el interior, en la corona del virus, van a ser capaces de inmediatamente utilizar todas las herramientas de destrucción del sistema para matar el virus antes de que éste entre a la célula y se replique. Por eso es que la vacuna evita no que el virus entre a su cuerpo. Si usted quiere que el virus no entre a su cuerpo, mantenga la distancia apropiada y use el tapaboca. Pero si el virus entra a su cuerpo, lo va a encontrar usted armado hasta los dientes de anticuerpos contra esa proteína que el virus tiene. Y en ese mismo momento, usted va a estar capaz de minimizar el impacto viral, evitar enfermarse y evitar, por supuesto, las complicaciones y la muerte si ese fuera el caso. Entonces, esencialmente estamos hablando de un proceso bastante simple. No es que la vacuna anda por todo el cuerpo metiéndose en cuanta célula hay, cambiándole el código genético a usted. Eso no ha sido más que una especulación de gente que no tiene la menor idea de lo que está hablando. La ciencia mundial está conforme, especialistas de casi todos los países están completamente informados de la naturaleza de la vacuna, cómo se produce y de lo que está pasando en el brazo de cada persona. Que por cierto, la vacuna no dura tampoco mucho tiempo íntegra como está en el frasco. Ella inmediatamente que produce el cambio a nivel de la fibra muscular del brazo, eso basta para que el sistema inmunológico se informe de la naturaleza de la proteína. Él no tiene que estar yendo por todas las células cerebrales, renales y cardíacas infectando. Eso no es el propósito de la vacuna. La vacuna tiene como único propósito utilizar esa fibra muscular donde se inyecta como punto generador del estímulo autoinmune. Entonces eso es importante que ustedes lo entiendan y por favor corran la voz y díganle a todas aquellas personas que no se están queriendo vacunar que eso es una total insensatez, sobre todo si lo toman por base de todo lo que se corre por ahí en forma especulativa en relación con la vacuna. Vamos ahora a hablar un poquito de la seguridad de la vacuna. Miren, yo puedo respetar perfectamente todas aquellas personas que dijeron yo prefiero esperar un poco hasta que varias personas se vacunen, no vaya a ser que vaya a haber algún problema con la vacuna. Bueno, ya ese poquito de personas pasa de los 100 millones y nadie ha podido documentar cambios importantes, enfermedades graves producto de la vacuna, reacciones horribles de la vacuna. Entonces, cuando he hablado con personas que les he dicho, mira, si esto fuera
de alguna u otra manera peligrosa? ¿Tú no crees que en 100 millones de personas ya a alguien le debería haber pasado algo importante? Y no a uno o a dos, sino a muchos, porque si algo realmente es dañino en relación con una vacuna de este tipo, no debería afectar a una persona o a dos, debería afectar a miles, si acaso 100 miles personas afectadas por lo mismo. Y sin embargo, eso no se ha producido. Y no solamente no se ha producido con las vacunas de RNA mensajero, no se ha producido tampoco con la vacuna de Oxford y la vacuna rusa, que son muy parecidas en eso, de que ambas usan un vector viral para llevar al músculo la señal necesaria para que éste produzca la proteína y pueda identificar al virus. De tal manera de que ya estamos poco a poco alcanzando la penetración necesaria. Lamentablemente ha sido injustamente distribuida por todo el mundo, porque hay países donde prácticamente no han recibido dosis, cuando hay países que ya están bastante avanzados. Israel, por ejemplo, es un país que se movió rápidamente por su tamaño y la eficiencia de su servicio médico. Ha podido prácticamente ya vacunar al 60-70% de la población israelí, está vacunada. Otros países pues han tenido otras dificultades, algunas técnicas, otras producto de la irresponsabilidad de algunos gobernantes que pues han pretendido usar esta crisis por razones políticas, pero ya todos ustedes conocen de esa temática. No voy a hablar un poco de eso porque eso ya está sumamente debatido, no requiere mayores consideraciones. Además, ya esa persona pues no está a cargo como estaba antes. Pero lo que sí es importante es que sigamos las recomendaciones, aun cuando ya nos hayamos vacunado. Es importante que sigamos usando el tapaboca por ahora, porque no todo el mundo primero sabe que uno está vacunado. Yo no llevo una señal en el pecho que dice que estoy vacunado, aunque sí tengo mi cartoncito por aquí que dice que estoy vacunado, pero yo no voy a andar con este cartoncito para arriba y para abajo puesto aquí en el pecho para que todo el mundo sepa que yo estoy, además estoy libre o estoy un 95% protegido. Las personas que se hayan vacunado 2 veces, en un 95% no se van a enfermar ni se van a morir de COVID. Esa es la interpretación. ¿Ok? Todavía hay un 5% de personas que aún vacunadas pueden tener la enfermedad, pero si la tienen, lo más probable es que sea bastante leve y va a ser extraordinariamente raro que una persona vacunada con sus 2 dosis pueda morir de COVID. La razón es muy sencilla: para el momento en que el hombre entra en contacto con el virus, ya está sumamente protegido para que este virus no pueda replicarse en forma tan masiva como lo hace en algunas personas. ¿Qué más ha salido últimamente? Bueno, ya nos han informado, ya veníamos el año pasado preocupados un poco por el problema de las mutaciones. Los virus, como están constantemente replicándose, es bastante factible que en ese proceso de réplica ocurran errores de replicación. Es como sacar una fotocopia y después usted saca tantas copias que llega un momento en que alguna no se parece mucho a la original. Entonces eso da lugar a una nueva cepa, un nuevo código que se produjo por un error en el código anterior. Muchos de estos errores son incompatibles con la continuidad del virus, pero algunos son favorables al virus. Y esto es lo que ha pasado este año con al menos 3 variantes virales: la acontecida en Inglaterra, la acontecida en Sudáfrica y la acontecida en Brasil. Todos ahora entendemos que aparentemente estos virus son más infecciosos que el virus de SARS-CoV-2 que teníamos el año pasado. De esta manera, pues la gran pregunta es: ¿funcionarán las vacunas con esta nueva variante del virus? Y la respuesta es sí. Y sí, porque todavía, a pesar de que el virus es más infeccioso, tiene la misma corona de proteínas S que estimula el sistema de la vacuna, y por lo tanto las vacunas todavía pueden reconocer al virus como un agente extraño y aniquilarlo. ¿Qué tan eficiente es este proceso de reconocimiento? Y podemos garantizar que ninguna persona vacunada va a contraer esta otra infección producto de estos virus. Nadie puede garantizar eso. He escuchado recientemente al presidente de Pfizer y a otro funcionario de Moderna diciendo que ya ellos están trabajando en particular
para evaluar la posibilidad de preparar una vacuna alterna para la cepa viral sudafricana, que aparentemente es la más agresiva y la que aparentemente tiene más virulencia, que es el término que se utiliza para hablar de cuando un virus en particular es muy agresivo, se dice que es muy virulento. Y estos en Sudáfrica se dieron cuenta porque ellos estaban allá aplicando la vacuna de Oxford a AstraZeneca. AstraZeneca es el laboratorio y la Universidad de Oxford es el componente científico del desarrollo de la vacuna. Y se dieron cuenta pues que no era tan eficaz la vacuna contra la versión sudafricana. De tal manera que en este momento están probablemente ensayando y verificando exactamente cómo se puede en un momento dado desarrollar nuevas vacunas para estas nuevas cepas. Afortunadamente ya sabemos cómo hacer estas vacunas, ya sabemos cuál es la metodología, de tal manera que lo único que hay que cambiar el récipe, pues, el récipe genético de ese RNA mensajero para que una nueva vacuna pueda en un momento dado ser necesaria si es que se produce una gran distribución de ese virus en alguna población, ¿verdad? Por eso es que es tan importante que toda la humanidad esté vacunada, porque mientras el virus esté replicando en el cuerpo de alguien, existe la posibilidad de que allí ocurra una mutación y salga un virus más malo que el anterior. Entonces, por eso es que es importante que no solamente se vacune toda la gente de tu país, sino de los países vecinos, porque solo hasta que todo el mundo en el planeta esté inmune a esta enfermedad, bien sea porque se vacunó o porque experimentó la infección y la superó, hasta ese momento no vamos a tener lo que se llama la inmunidad de rebaño suficiente para estar y decir estamos libres ya del coronavirus, de este coronavirus, porque recuerden que este coronavirus es parte de una familia más amplia de coronavirus que ya era muy conocida por otra cantidad de otros problemas, incluyendo muchos resfriados comunes son producto de coronavirus, pero ya eso es otra cosa que es fascinante de este mundo. Lo interesante es que este es el SARS-CoV-2, así se llama, síndrome agudo respiratorio severo, es el virus coronavirus y esta es la versión 2 porque la versión 1 apareció en el año 2003 y no fue tan exitoso como replicador viral y por lo tanto pues no es que desapareció, pero prácticamente no se transformó en una pandemia. Este sí, y entonces pues quedará a los científicos seguir evaluando esto. Entonces no hay ninguna razón para que una persona racional no pueda ser convencida de la importancia de vacunarse. Tampoco puede uno asumir que, bueno, yo voy a esperar que todo el mundo esté vacunado y después que todo el mundo esté vacunado y nadie esté enfermo, pues yo no me voy a ver afectado por el coronavirus porque nadie me podrá infectar. Yo no tomaría ese riesgo, porque si en una comunidad todo el mundo está vacunado y este es el único que no está vacunado, usted no está seguro, usted es el único vulnerable. Entonces usted sería el eslabón más débil de la cadena. Y con una vacuna tan segura, tan eficaz y que por otro lado, en la mayoría de los casos no le está costando un centavo, porque ninguno de los gobiernos están entendiendo por primera vez que es en el beneficio económico de todos estos países que todo el mundo esté vacunado. Entonces no es que están regalando las vacunas, es que están invirtiendo en la salud de los ciudadanos para que la economía prospere. Porque no puede haber economía sin consumo, no puede haber consumo sin ciudadanos y no puede haber ciudadanos consumidores sin salud. Usted no puede estar gastando y saliendo y disfrutando y consumiendo si usted está enfermo en su casa o si se está muerto. Entonces aquellas personas que están diciendo abran la economía, sí. ¿Y de qué vas a hacer tú con abrir la economía si medio mundo está enfermo? ¿Quién va a consumir? ¿Quién va a utilizar tu servicio? Y puede que tú estés muy bien económicamente, pero acuérdate, la ganancia de otro es el gasto discrecional de otra persona. ¿Eh? Entonces si ahí no hay alguien que esté en capacidad de comprar bienes y servicios, pues no importa lo próspero que yo sea, tarde o temprano me voy a quedar sin cliente y tarde o temprano no voy a tener ningún tipo de ingreso. Entonces, ese es el comentario que tenía hoy.
Si hay algunas personas escuchándome por aquí por Instagram o las personas que me están escuchando por Facebook, me gustaría, si tienen alguna pregunta, responderla ya directamente. Ya yo dije lo que quería decir en relación con la vacuna, la importancia que tiene hacérsela, lo segura que es, lo efectiva que es y la paciencia que vamos a tener que tener en los próximos meses, porque a pesar de que todas las empresas están trabajando a toda máquina para producir estos billones, imagínense ustedes, vamos a tener que producir 2 veces la población mundial para satisfacer las necesidades de muchas comunidades. O sea que estamos hablando de un proceso que no va a ser de 2 o 3 meses. Esperamos, por lo menos en los Estados Unidos, para el otoño de este año, tener una cifra de un 70-80% de las personas vacunadas, por lo menos las personas más susceptibles, las personas que están activamente en contacto con otras personas. Los niños tardarán más. Ya las empresas están haciendo estudios fase 3, o sea, están probando efectividad y seguridad en mujeres embarazadas y en niños menores de 17 años para saber si la vacuna es segura de ser administrado. ¿Qué sabemos de la enfermedad en los niños? Que a pesar de que en algunos casos puede producir complicaciones y muertes, es muy rara, pero que los niños se infectan y son capaces de infectar a otras personas. Entonces esto es importante porque aquellas personas que están en contacto con niños pequeños que van a la escuela o que se reúnen con otros niños pequeños, sepan que los niños sí pueden sí pueden transferir el virus. Entonces es importante esto. Ese es otro aspecto de este proceso. Todas las tragedias humanas traen lo mejor y lo peor de nuestra especie. Así como hay científicos dedicados con una total entrega al desarrollo de curas, tratamientos, anticuerpos monoclonales, vacunas, antibióticos, todo el arsenal que necesitamos para poder combatir esta terrible enfermedad. Así hay una cantidad de vagabundos y estafadores sacándole dinero a la gente, engañando a las personas. Hoy vi un video aterrador en Brasil donde simulan inyectarle a los ancianos la vacuna y no les pasan la jeringa completa, o sea que los pullan y no les inyectan la vacuna para supuestamente inyectarse a la otra persona. O sea, sí estamos llegando a un nivel de crueldad por esta situación tan penosa donde en muchos países del mundo pues no hay suficientes vacunas para las necesidades que hay. Y por supuesto siempre los abusadores, las personas con poder que están pagando cantidades enormes para crear un mercado negro de estas vacunas, algo trágico, ¿no? A pesar de que en muchos países es un delito desviar la utilización de estas vacunas hacia personas no autorizadas o no calificadas para ser vacunadas, pero aún así pues hay gente que por el estímulo del dinero se atreve a esto. Bueno, ya voy casi sobre la media hora. Aquí me dice alguien, a la doctora Portillo, que en Venezuela llegó un lote de la vacuna Sputnik y se ha dicho que no se comprobó su eficacia. Bueno, se publicó un estudio en una revista muy prestigiosa de Lancet, una revista inglesa, y está siendo evaluado por diferentes especialistas en el mundo que demuestran que la vacuna rusa es tan efectiva y tan segura como la de Oxford y como la de Pfizer y la de AstraZeneca. De hecho, en esta presentación que les puse aquí, fíjense que aquí se habla de que la vacuna rusa tiene un 92% de efectividad. Y esto, la fuente es la misma Organización Mundial de la Salud y fue publicado por el centro noticioso de la BBC de Londres, ¿no? O sea que estamos hablando de algo que yo tengo la impresión de que es legítimo, ¿no? O sea que no hay ninguna razón para pensar que los científicos rusos no puedan hacer una vacuna efectiva y segura. Y de hecho, pues así está siendo probada en diferentes países. Creo que Venezuela está vacunando a su gente con esta vacuna. Y Argentina también.
No sé si Chile está usando esta vacuna, ciertamente creo que Cuba también, y bueno, Rusia completo está vacunando a su gente con esta vacuna, o sea que tenemos que pensar que definitivamente ellos saben lo que estarán haciendo con su gente, porque después de todo es su propio país, ¿no? Su propia patria, ¿no? Entonces, bueno, ese es lo que sé de la vacuna de rusa, de la vacuna Sputnik V. Y no sé si tienen alguna otra pregunta. Veo algunas personas conocidas aquí en el Instagram. Y bueno, yo todavía no manejo mucho esto del Instagram. Sé que mucha gente le encanta esta plataforma, pero no sé realmente cómo hacer preguntas, ¿no? De este tipo. Déjame ver si hay alguna otra pregunta por aquí. ¿Por cuánto tiempo te protege la vacuna? José, nadie sabe cuánto tiempo protege la vacuna. Estamos asumiendo que la vacuna debe comportarse como cualquier otra vacuna viral, donde el virus no cambie. Si esto es así, podríamos esperar un proceso de protección de 1 año a 2 años. Pero acuérdate que la protección del sistema inmunológico tiene 2 tipos de comportamiento. El comportamiento inmediato, que es tener los anticuerpos en sangre. Es decir, los anticuerpos están listos para la movilización contra el agente infeccioso. Pero también el sistema inmunológico tiene memoria. El sistema inmunológico se acuerda. Entonces, cuando hemos sido vacunados, dependiendo del tipo de agente infeccioso, nuestro sistema guarda como la receta, pues, de cómo era que se fabricaban esos anticuerpos. Y apenas uno que otro de esos agentes infecciosos entra en nuestro organismo lo reconoce, manda la receta a la fábrica de anticuerpos y empiezan a producirse de nuevo anticuerpos contra esa enfermedad. De tal manera, pues, que hay razones para pensar que esta inmunidad se comporte esencialmente lo mismo. Claro, recordemos que tenemos al menos 4 vacunas innovadoras que nunca se habían hecho ese tipo de vacunas de mRNA mensajero, ¿no? Pero ahí tenemos esa posibilidad. En cualquier caso, bueno, me imagino que la industria seguirá produciendo vacunas y haremos como muchas otras protecciones que tenemos, que nos ponemos refuerzos. Siempre pienso en la vacuna contra el tétano, la famosa antitetánica. Y de vez en cuando nosotros nos cortamos o tenemos algún tipo de molestia o de posibilidad de infectarnos y que nos dé tétano, pues entonces en esos momentos nos ponemos un refuerzo de la antitetánica y seguimos protegidos contra el tétano. Entonces me imagino que así será lo mismo de la protección de la vacuna contra el COVID. Es decir, en la medida en que baje la protección, nos podremos poner un refuerzo y evidentemente pues tendremos la posibilidad de seguir inmunizados contra esa enfermedad. Aunque acuérdense entonces, la vacuna es solamente parte del proceso. La otra parte la pone su sistema inmunológico. Si usted no se alimenta bien, si usted no goza de buena salud, si usted está inmunosuprimido, si usted está expuesto a otro tipo de patologías que limiten la eficacia de su sistema inmunológico, la vacuna en su caso puede no ser tan efectiva. O sea que cuando se dice que la vacuna es 95% efectiva, es 95% efectiva en la mayoría de las personas vacunadas y normalmente sanas, ¿verdad? Por eso es que se recomienda que las personas no se vacunen si están enfermas en ese momento o si están expuestas a otro, porque probablemente se pierde esa vacuna, ya que como el sistema inmunológico está ocupado haciendo otras cosas, pues no va a tener la energía, el metabolismo necesario para producir los anticuerpos que se necesitan. Entonces este es uno de los elementos importantes de entender en este proceso de la eficacia de una vacuna. Como dije y reitero, es posible que usted se infecte y es posible que sea capaz de infectar a otros, pero si está vacunado no se va a enfermar, no se va a morir, y si se enferma va a ser algo tan leve
que no va a tener mayores problemas. Eso es lo que se ha visto en la fase 3. Se vio el año pasado en 50, 60 mil personas cuando eso se probó. Y eso es lo que se está viendo actualmente en el seguimiento de esos más de 100 millones de pacientes vacunados. ¿Okay? Dentro de varios meses, probablemente para la segunda mitad de este año, sabremos un poco más de cómo se comporta la vacuna, si ha habido algunos efectos adversos importantes, etc. Una de las preguntas que me han dicho es la parte de si habrá consecuencias a largo plazo con estas vacunas de RNA mensajero. Si es posible que dentro de 4 o 5 años a alguien le salga un sexto o un séptimo dedo en una mano producto de un cambio genético. Yo no soy experto en la parte genética, pero tengo la educación científica para poder hablar y leer e interpretar lo que sí dicen los expertos. Y todos ellos concuerdan que no hay forma ni manera de que este código, este segmento de RNA, que por sus características lo denominamos mensajero, pueda entrar a modificar el DNA de las células. Y en términos de su descendencia, mucho menos va a afectar las células germinales, que son las que le dan la herencia, porque son las células del ovario y de los espermatozoides con los cuales usted va a procrear hijos. O sea que esto estamos hablando de que es un código que entra en la célula muscular, es una célula somática ya especializada que lo que hace es producir músculo y actuar como músculo y portarse como músculo. Y sigue portándose como músculo después de haber sido vacunada. Lo que pasa es que en su interior se está produciendo una proteína por las instrucciones de ese RNA mensajero, y esa proteína es la que está instruyendo a los anticuerpos para defenderse. Marisa me dice a mí, ¿puedes repetir si es válida para una nueva cepa? Como te dije, si la cepa se parece mucho a la anterior, y esto es lo que parece ser en el caso de la variante inglesa, la variante sudafricana y la variante brasilera, son muy parecidas. La única diferencia esencial es en que estas cepas tienden a ser más infecciosas. Pero la proteína que rodea la corona del virus, que es allí donde se utiliza el sistema inmunológico, se afinca el sistema inmunológico para identificarlo, parece ser la misma. Por lo menos todo lo que he leído al respecto. Y acuérdense que yo soy simplemente un divulgador científico. Yo no soy el que hace los experimentos. Yo acudo a estas fuentes de información, saco un consenso razonable y trato de presentarles a ustedes la mejor información que consigo en relación con esto. No tengo agenda, no tengo laboratorio, no trabajo para ningún laboratorio, no tengo consulta privada, no veo pacientes. O sea que en este momento de mi vida profesional, mi papel es divulgar la ciencia en la mejor forma que yo pueda, en la manera más clara, más sensata, y tratar de llamar a aquellas personas que han sido atemorizadas, que han sido víctimas de una suerte de secuestro mediático, para que puedan racionalizar que no hay una conspiración tan compleja que pueda abarcar todo el mundo y que involucre prácticamente a todo el mundo, a los científicos. Eso es imposible. Lo que sí es posible es que el ser humano, a medida de su inteligencia y de sus conocimientos y de la tremenda herramienta de la ciencia, bueno, pasa lo que pasa. Pudimos desarrollar no una, 6, 8, 10 vacunas contra el COVID. Ayer aterrizamos en Marte. Bueno, no se puede decir aterrizamos porque no hay tierra en Marte, pero amartizamos en Marte ayer. Ayer el ser humano, con una inmensa dosis de talento, colocó un aparato, un carrito en Marte. Y es asombroso, parece una cosa de sencilla, pero los que sabemos de ciencia sabemos lo increíblemente complejo que significa llevar un objeto hecho por el hombre a tal destino, dejarlo ahí para que él mismo averigüe, saque muestra, mida el aire. Bueno, ese aparatico hace de todo, y encima nos llevamos y le metimos un dron, o sea que allá tenemos un dron también volando en Marte. Eso les da una idea
de la poderosa herramienta que representa la ciencia para el progreso humano. Porque estén ustedes dispuestos a irse a Marte, yo por lo tanto no voy a ir. Me quedo muy bien aquí en la Tierra. Pero no dejo de asombrarme de las cosas que podemos hacer los seres humanos cuando nos ponemos a trabajar en forma cooperada, porque eso no se puede hacer, no solo puede ser ni uno ni dos científicos, ni siquiera un mismo país. Ese es el trabajo consecuente y cooperado de cientos de científicos de diferentes nacionalidades y como dicen, descansando sobre los hombros de gigantes. Descansando sobre los hombros de Galileo, de Copérnico, de Newton, de Einstein. O sea, todo eso solo es posible con las grandes conquistas que ha hecho el ser humano, pensando con su raciocinio, no con sus mitos. Ni la gente que está esperando que esa vacuna funcione, no está esperando porque está buscando santeros ni milagros. No. Eso es una cosa donde uno puede predecir perfectamente porque ya ha visto el comportamiento de esas moléculas en los animales de laboratorio, en las células cultivadas, y ahora lo estamos viendo en los pacientes. Entonces, esa es la pasión por la ciencia. Es una herramienta que salva vidas, es una herramienta que nos permite salir adelante y nos permite ser más humanos, nos permite soñar, nos permite tener fe, nos permite tener muchas cosas, pero a la hora de buscar soluciones, esa es la forma de hacerlo, a través de la observación, de la experimentación, de la formulación de hipótesis y de la colaboración. Eso es muy importante. Aquellas personas que viven hablando horrores de los gobiernos, bueno, es una buena ocasión para rever qué importante es un buen gobierno. Un gobierno que evita el contagio, que informa al pueblo, que tiene los recursos económicos para vacunar a su pueblo, que tiene los científicos, que tiene la educación y el aparato de salud para darle un mayor chance a su población de salir adelante ante esto. Y eso solo es posible ¿cómo? Con un buen gobierno, con la colaboración de la empresa privada, pero con un buen gobierno. Porque si nosotros no tuviéramos un gobierno, ninguno de estos países tuviera un liderazgo adecuado, gubernamental, elegido por nosotros en forma democrática, bueno, si ustedes se van a esperar que las compañías por sí mismas resuelvan los problemas, se van a quedar esperando. ¿Okay? Por ejemplo, ninguno de estos laboratorios hubiera movido un dedo si el gobierno federal no hubiera dicho, aquí están los 2 trillones de dólares para que ustedes hagan la vacuna. Ajá, ¿y quién pone la plata? Entonces, ahí es donde uno se da cuenta de la importancia de tener un gobierno y de tener autoridades que sepan lo que están haciendo y que se guíen por la ciencia. Porque si ustedes se ponen a esperar que les resuelvan los problemas, se van a quedar esperando. Entonces, ese es otro comentario que también tengo que ver con esto, ¿no? De la importancia que tiene crear mecanismos para poder, en un momento dado, sobrevivir estos problemas que son mundiales. Esto no es un problema de un país o de otro. Aquí no resuelve nada Nueva Zelanda vacunando a toda su población, cerrando su puerto, dejando eso así, diciendo, bueno, nosotros estamos bien, que se friegue el resto del mundo porque nosotros los neozelandeses no nos va a pasar nada. No, sí les va a pasar, porque la biología no respeta fronteras. Y a menos que usted vaya a encapsularse y se vaya para otro planeta, lo más probable es que tarde o temprano las epidemias lleguen a donde está usted. Entonces, mientras haya alguien aquí en este planeta, pobre, sin educación, sin atención médica, que se infecte de coronavirus, ninguno de nosotros vamos a estar seguros. Porque recuerden, todo esto comenzó con un primer paciente. Y ese paciente infectó a 2 o a más. Y esos 2 o más, a muchos más. Y en menos de un mes, imagínense ustedes, los primeros casos se reportaron en China en noviembre del 2019. En diciembre fue que se vinieron a dar cuenta los chinos de la magnitud del problema. Y ya en enero estaban hablando de casos aquí en Estados Unidos, y en Europa ya para febrero estaba prendido el planeta entero. En menos de un mes, un virus que empezó en una primera persona humana se transmitió por el planeta entero. Eso les da una idea de lo vulnerable que somos y que seguiremos haciendo mientras no nos vacunemos. Cada día está siendo más fácil vacunarse aquí en los Estados Unidos. Yo he estado monitorizando las páginas web. Antes no se podía entrar, antes no había forma ni manera. Ahora usted entra,
Sale el formulario, usted llena sus datos, se sienta a esperar y eventualmente le notifican el día y la hora en que lo van a vacunar. Y tengo entendido por las personas que han experimentado eso que está funcionando. Toma un par de semanas, pero lo llaman, usted va, presenta su correo electrónico, el mensaje que tiene con su confirmación y lo vacunan. También se está vacunando en los que llaman los megacentros, que son, bueno, un estadio completo. Usted agarra su cola, se mete y ahí vacunan a todo el que tenga el criterio. Cada estado tiene sus criterios, desafortunadamente. Hay estados donde se está vacunando a las personas de más de 65 años, otras se están vacunando a las de 75, pero yo tengo la esperanza de que la gran mayoría de la población de 65 años a máximo para abril o mayo ya está totalmente vacunada. O sea que estamos hablando de que en los Estados Unidos, por supuesto, estamos hablando de que ya para mayo, junio, se debe estar abriendo la vacunación a todas las personas menores de 65 años. Y tengo entendido por las noticias que se plantean a diario que esa vacunación va a acontecer en la farmacia, en los supermercados. Ya esos van a salir contingentes y contingentes de vacuna. Así que hay que pensar que esa parte va a ser resuelta, la parte de la disponibilidad de las vacunas. Bueno, amigos, si no hay alguna otra pregunta, yo los dejo para que se vayan a ver sus películas y a disfrutar del resto de su noche. Gracias a ustedes por la atención que me prestan. Si ya se vacunaron, considérense privilegiados. Si no se han vacunado, tengan un poquito de paciencia. Y si ustedes ven a alguien ahí, por ahí, algún familiar, amigo, vecino, que le dice, no, yo no me voy a vacunar porque eso es muy peligroso, llévenle ese mensaje. La vacuna es segura, la vacuna es efectiva. No crean en especulaciones que vienen de dudosa procedencia. Consulten al Centro de Enfermedades Infecciosas, el CDC de los Estados Unidos. Déjame poner aquí en la dirección web del CDC, cdc.gov. Facilito, pues. Facilito. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? ¿Dónde lo puse aquí? Pues. ¿Dónde lo puse? No aparece. Aquí está. Aquí está. Lo voy a poner bien grande para que lo vean. Esa es la dirección. cdc.gov. Ahí está en inglés, en español. Prácticamente no hay justificación alguna. Ahí les explican todo como si fuéramos todos unos niñitos. Así es que realmente no hay justificación para estar creyendo todo lo que les mandan por WhatsApp o para estar creyendo. Y si no me creen a mí, pues métanse ahí, que de ahí es donde yo saco la información. Así es que tampoco es una cuestión de que tienen que tener confianza en mí. Chequeen siempre, verifiquen mucho todo, porque por ahí también hay una cantidad de médicos que no sé si se dicen médicos o si son médicos que tratan de figurar y de llamar la atención, pero en vez de hacerlo bien, informando adecuadamente, lo hacen creando angustia, creando zozobra, metiendo miedo. Pareciera que esa es la función de algunas personas, es mortificar a los demás. O sea que además del problema de la pandemia, entonces ahora tenemos unos mortificadores de oficio que no tienen otra cosa que salir todos los días a darnos teorías conspirativas prácticamente insólitas de creer. Así que yo les pido a ustedes que por favor usen su sentido común, su raciocinio y digan, mira, esto por más creíble que pueda pensar algo, esto no tiene sentido. Así es que bueno, muchas gracias a todos, buenas noches y hasta la semana que viene, que volveré con estos programas de salud y mucho más. Estaremos conversando sobre otros temas en el futuro. Muchas gracias a ustedes.
las vacunas y el COVID-19. En este programa de hoy hago algunas observaciones en relación con el estado actual de las vacunas, su efectividad, su seguridad, así como despejo algunas dudas que tienen que ver con la duración del efecto de la vacuna y las posibles situaciones dadas por las nuevas cepas virales recientes.